paramyxovirus y virus de la rubiola. Los paramyxovirus comprenden los microorganismos más importantes de las infecciones respiratorias de lactantes y niños pequeños, virus sincitial respiratorio y virus de la parainfluenza, así como los microorganismos causantes de dos de las enfermedades contagiosas más frecuentes en la infancia, como parotiditis y sarampión. La Organización Mundial de la Salud estima que las infecciones respiratorias agudas y la neumonía cada año son causa de muertes de 4 millones de niños menores de 5 años de edad en todo el mundo. Los paramyxovirus son los principales microorganismos patógenos del sistema respiratorio en este grupo de edad. Todos los miembros de la familia Paramyxoviridae inician la infección a través del sistema respiratorio. La replicación de microorganismos patógenos respiratorios está limitada a los epitelios respiratorios, en tanto que el sarampión y la parotiditis se diseminan por todo el organismo y producen enfermedad generalizada. El virus de la rubiola, aunque clasificado como un togavirus por sus propiedades químicas y físicas, puede considerarse dentro de los paramyxovirus basándose en los aspectos epidemiológicos. Propiedades de los paramyxovirus: estructura y composición. Los paramyxoviridae son polimorfos con partículas de 150 nanómetros o más de diámetro que a veces fluctúan hasta 700 nanómetros. La envoltura de los paramyxovirus al parecer es frágil y hace que las partículas virales sean lábiles a las condiciones de almacenamiento y propensas a la distorsión en las microfotografías electrónicas. El genoma viral es RNA lineal, de polaridad negativa, monocatenario y no segmentado de unas 15 kilobases de tamaño. Puesto que el genoma no está segmentado, esto impide toda oportunidad de reensamble genético frecuente, lo que da por resultado que todos los miembros del grupo de paramyxovirus sean antigénicamente estables. La mayor parte de los paramyxovirus contienen 6 proteínas estructurales. 3 proteínas forman complejos con el RNA viral: la nucleoproteína N, que forma la nucleocápside helicoidal de 13 a 18 nanómetros de diámetro y representa la proteína interna principal, y otras 2 grandes proteínas designadas P y L, que intervienen en la actividad de la polimerasa viral que funciona en la transcripción y la replicación del RNA. 3 proteínas participan en la formación de la envoltura viral. Una proteína de la matriz M subyace a la envoltura viral. Tiene una afinidad tanto por las glucoproteínas N como las de la superficie viral y es importante en el ensamble del virión. La nucleocápside está rodeada por una envoltura lipídica que está tachonada de espigas de 8 a 12 nanómetros de 2 diferentes glucoproteínas transmembranarias. Las actividades de estas glucoproteínas de superficie ayudan a diferenciar los distintos géneros de la familia Paramyxoviridae. La glucoproteína más grande, HN o G, puede o no poseer actividades de hemaglutinación y neuroaminidasa, y a ella se debe la adherencia a la célula hospedadora. Se ensambla como un tetrámero en el virión maduro. O la otra glucoproteína F sirve de mediadora de la fusión de la membrana y de actividades de hemolicina. Los neumovirus y los metaneumovirus contienen 2 proteínas de envoltura pequeñas adicionales, M21 y SH. Propiedades importantes de los paramyxovirus: virión esférico, polimorfo, 150 nanómetros o más de diámetro, nucleocápside helicoidal 13 a 18 nanómetros, composición RNA 1%, proteína 73%, lípidos 20%, hidrato de carbono 6%, genoma RNA monocatenario, lineal no segmentado, de polaridad negativa, no infeccioso, de unas 15 kb, proteínas 6 a 8 proteínas estructurales. Envoltura contiene la glucoproteína viral G, H o HN, que a veces es portadora de actividad de hemaglutinina o neuroaminidasa, y glucoproteína de fusión F, muy frágil. Replicación: citoplasma. Las partículas experimentan gemación desde la membrana plasmática. Características sobresalientes: antigénicamente estable. Las partículas son lábiles pero muy infecciosas. Vamos a ver las imágenes.
ultraestructura del virus de la parainfluencia tipo 1. El virión está parcialmente roto, mostrando la nucleocápside. Las proyecciones de la superficie son visibles a lo largo del borde de la partícula. Mapas genéticos de miembros representativos de los géneros de la familia Paramyxoviridae. Los tamaños de los genes cajas están dibujados aproximadamente a escala. Respirovirus, virus de Sendal. Rubulavirus, virus de simio 5. Morbillivirus, virus del sarampión. Epanivirus, virus de Nipah. Neumovirus, virus sincitial respiratorio. Metaneumovirus, metaneumovirus humano. Virus J. Diagrama esquemático de un paramyxovirus que muestra los principales componentes. No está dibujado a escala. La proteína de la matriz viral M subyace a la doble capa lipídica. Insertadas a través de la membrana viral están la glucoproteína de adherencia, hemaglutinina neuraminidasa, HN, y la glucoproteína de fusión, F. Solo algunos paramyxovirus contienen la proteína HN. En el interior del virus se localiza el RNA del virión de tira negativa envuelto en la proteína de la nucleocápside N. Las proteínas L y P están asociadas a la nucleocápside y en conjunto este complejo tiene una actividad de transcriptasa de RNA dependiente de ácido ribonucleico. La proteína B solamente se encuentra en los viriones de Rubulavirus. SH, proteína hidrófoba pequeña. M, proteína de matriz. Proteína de fusión. HM, hemaglutinina neuraminidasa. B, proteína de fijación de zinc multifuncional. Doble capa lipídica. L, polimerasa grande, long. N, nucleocápside. P, fosfoproteína. RNP. Vamos a ver si hay una imagen más para continuar después leyendo. Características de los géneros de las subfamilias de la familia Paramyxoviridae. Propiedad. Y en Paramyxoviridae y en Neumovirinae. Paramyxoviridae incluye respirovirus, rubulavirus, morbillivirus y epanivirus. Neumovirinae incluye neumovirus y metaneumovirus. En la propiedad virus humanos, respirovirus para influencia 1-3. En rubulavirus parotiditis para influenza 2, 4A, 4B. Morbillivirus sarampión. En epanivirus endra Nipah. Ya en los neumovirus, virus incital respiratorio. Metaneumovirus humano. En serotipos, 1 cada uno. 1, 7, no se sabe. 2, 1. Diámetro de la nucleocápside.
en nanómetros, 18, 18 todos, 13. Función de membrana, todos positivo. Hemolicina, se desconoce panivirus. Y en neumovirines, 0. Hemaglutinina solamente presenta los paramyxovirine, excepto hepanivirus. De la misma manera, hemaabsorción, neuraminidasa, excepto morbillivirus y hepanivirus. También inclusiones: citoplasma o núcleo, presentan el citoplasma la mayoría. Solamente el núcleo también presenta el sarampión, o sea, el morbillivirus. Y se desconocen metaneumovirus, el resto son citoplásmicos. Acá la imagen del ciclo de vida del paramyxovirus. La partícula viral infectante se fusiona con la membrana plasmática y libera la nucleocápside viral hacia el citoplasma. Las líneas sólidas representan transcripción y replicación del genoma. Las líneas discontinuas indican el transporte de proteínas virales recién sintetizadas a la membrana plasmática. Los viriones de la progenie son liberados de la célula por un proceso de gemación. Todo el ciclo de la replicación del paramyxovirus ocurre en el citoplasma de la célula. Clasificación: la familia Paramyxoviridae se divide en 2 familias y 7 géneros, de los cuales 6 contienen microorganismos patógenos humanos. La mayor parte de los miembros son monotípicos, es decir, constan de un solo serotipo. Todos son antigénicamente estables. El género Respirovirus contiene 2 serotipos de virus de la parainfluenza humana y el género Rubulavirus contiene otros 2 virus de la parainfluenza, así como virus de la parotiditis. Algunos virus animales están relacionados con las cepas humanas. El virus Sendai de los ratones, que fue el primer virus de la parainfluenza que se aisló y que ahora se reconoce como una infección frecuente en colonias de ratones, es un subtipo de virus de tipo 1 humano. El virus 5 de la parainfluenza del simio, SV5 o PIV5, un contaminante frecuente de las células primarias de simio, es el mismo que el de la parainfluenza canina de tipo 2, en tanto que el virus de la fiebre del transporte de ganado vacuno y ovino es un subtipo del tipo 3. El virus de la enfermedad de Newcastle, el prototipo de la parainfluenza aviar del género Abulavirus, también está relacionado con los virus humanos. Los miembros dentro de un género tienen determinantes antigénicas en común. Aunque los virus se pueden distinguir antigénicamente utilizando reactivos bien definidos, la hiperinmunización estimula los anticuerpos de reacción cruzada que reaccionan con los 4 virus de la parainfluenza, el virus del sarampión y el virus de la enfermedad de Newcastle. Tales respuestas de anticuerpo heterotípico, que comprenden anticuerpos dirigidos contra las proteínas internas y de superficie del virus, suelen observarse en las personas ancianas. Este fenómeno dificulta determinar mediante el serodiagnóstico el tipo de infectante más probable. Todos los miembros de los géneros Respirovirus y Rubulavirus poseen actividades hemaglutinantes de neuraminidasa, ambas portadas por la glucoproteína HN, así como propiedades de fusión de membrana y hemolicina, las 2 funciones de la proteína F. El género Morbillivirus contiene el virus del sarampión en personas, así como el virus del moquillo de los perros
el virus de la peste bovina y los morbilvirus acuáticos que infectan a mamíferos marinos. Estos virus tienen una relación antigénica entre sí, pero no con los miembros de los otros géneros. La proteína F se conserva en alto grado entre los morbilvirus, en tanto que las proteínas HN, G, muestran más variabilidad. El virus del sarampión tiene una hepaglutinina, pero carece de actividad en neuraminidasa. El virus del sarampión desencadena la formación de inclusiones intranucleares a diferencia de otros paramyxovirus. El género Hepanivirus contiene paramyxovirus zoonóticos que pueden infectar y causar enfermedades en el ser humano. Los virus Hendra y Nipah, los dos naturales de los murciélagos de la fruta, son miembros del género. Estos virus carecen de actividad neuraminidasa. Los virus sincitiales respiratorios de seres humanos y del ganado bovino y el virus de la neumonía de los ratones constituyen el género Neumovirus. Existen dos cepas antigénicamente distintivas del virus sincital respiratorio del ser humano, los subgrupos A y B. La glucoproteína de superficie más grande de los neumovirus carece de las actividades hemaglutinante y de neuraminidasa característica de los respirovirus y los rubulavirus, de manera que se designa la proteína G. La proteína F del virus sincital respiratorio muestra una actividad de fusión de membrana, pero ninguna actividad de hemolicina. Los microorganismos patógenos respiratorios recién reconocidos en el ser humano se clasifican bajo el género Metamneurovirus. Replicación del paramyxovirus. A. Adherencia, penetración y desenvoltura del virus. Los paramyxovirus se adhieren a las células hospedadoras a través de la glucoproteína hemaglutinina, HN, H o proteína G. En el caso del virus del sarampión, el receptor es la molécula CD46 de membrana o la molécula CD150. Acto seguido, la envoltura del virus se fusiona con la membrana celular por la acción del producto de desdoblamiento de la glucoproteína F1 de fusión. La proteína F1 experimenta un repliegue complejo durante el proceso de fusión de la membrana viral y celular. Si no está desdoblado el precursor F0, no tiene actividad de fusión, no ocurre penetración del virión y la partícula viral no puede iniciar la infección. La fusión de F1 ocurre en el pH neutral del medio extracelular, permitiendo la liberación directa de la nucleocápside viral en la célula. Por consiguiente, los paramyxovirus pueden desviar la interiorización a través de los endosomas. B. Transcripción, traducción y replicación del RNA. Los paramyxovirus contienen un genoma de RNA no segmentado de tira negativa. Los transcriptos de RNA mensajero se elaboran en el citoplasma celular por la acción de la polimerasa de RNA viral. No son necesarios los sensibilizadores exógenos y por tanto no hay dependencia de las funciones nucleares de la célula. Los mRNA son mucho más pequeños que el tamaño genómico. Cada uno representa un solo gen. Las secuencias reguladoras de la transcripción en los límites del gen señalan el inicio de la transcripción y la terminación. La posición de un gen en relación con el extremo 3' del genoma se correlaciona con la eficiencia de la transcripción. La clase de transcriptos más abundantes que produce una célula infectada es el gen N, situado más cerca del extremo 3' del genoma. En tanto que la menos abundante es la del gen L, situado en el extremo 5'. Las proteínas virales son sintetizadas en el citoplasma y la cantidad de cada producto de gen corresponde al grado de transcriptos del RNA mensajero de ese gen. Las glucoproteínas virales son sintetizadas y glucosiladas en la vía secretora. El complejo de proteína de la polimerasa viral, proteínas P y L, también interviene en la replicación del genoma viral. Para la síntesis satisfactoria de un molde intermedio antigenoma de tira positiva, el complejo de polimerasa debe descartar las señales de terminación interpuestas en los límites del gen. Después, los genomas de la progenie de longitud completa son copiados del molde antigenómico. El genoma no segmentado de los paramyxovirus niega la posibilidad de resolver de nuevo el segmento del gen, es decir, el reensamble genético, tan importante para la evolución natural de los virus de la influenza. Las proteínas de superficie HN, H, G
y F de los paramyxovirus muestran una aparición antigénica mínima por periodos prolongados. Es sorprendente que no experimenten deriva antigénica como resultado de las mutaciones introducidas durante la replicación, ya que las polimerasas de RNA por lo general son propensas a errores. Una posible explicación es que casi todos los aminoácidos en las estructuras primarias de las glicoproteínas de paramyxovirus pueden intervenir en sus funciones estructurales o funcionales, quedando poca oportunidad para las sustituciones que notablemente no reducirían la viabilidad del virus. Maduración. El virus madura por gemación desde la superficie celular. Los nucleocápsidos de la progenie se forman en el citoplasma y emigran hacia la superficie de la célula. Son atraídos a los lugares de la membrana plasmática que están tachonados de espigas de glucoproteína viral, HN, H, G y F sub 0. La proteína M es esencial para la formación de partículas y sirve de enlace en la envoltura viral con la nucleocápside. Durante la gemación, la mayor parte de las proteínas del hospedador es excluida de la membrana. La actividad de neuraminidasa de la proteína HN de los virus de la parainfluenza y el virus del sarampión supuestamente funciona impidiendo la autoagregación de partículas virales. Otros paramyxovirus no poseen actividad de neuraminidasa. Si están presentes las proteasas apropiadas de la célula hospedadora, las proteínas de F sub 0 en la membrana plasmática se activarán mediante desdoblamiento. La proteína de fusión activada producirá luego la fusión de membranas celulares adyacentes, lo que da por resultado la formación de grandes sincitios. La formación de sincitio es una respuesta frecuente a la infección por paramyxovirus. Por lo regular, se forman inclusiones citoplásmicas acidófilas. Se considera que las inclusiones reflejan lugares de síntesis viral y se ha demostrado que contienen nucleocápsides reconocibles y proteínas virales. El virus del sarampión también produce inclusiones intranucleares. Infecciones por el virus de la parainfluenza. Los virus de la parainfluenza son ubicuos y producen enfermedades respiratorias frecuentes en personas de todas las edades. Son microorganismos patógenos importantes que causan enfermedades respiratorias graves en los lactantes y en los niños pequeños. Solo el virus incital respiratorio y tal vez el metaneumovirus humanos producen más casos de enfermedad respiratoria grave en los niños. Son frecuentes las reinfecciones por los virus de la parainfluenza. Patogenia y anatomía patológica. La replicación del virus de la parainfluenza en el hospedador inmunocompetente al parecer está limitada a los epitelios respiratorios. La viremia, si se llega a presentar, es infrecuente. La infección puede afectar solo a la nariz y la garganta y producir un síndrome de resfriado común inocuo. Sin embargo, la infección puede ser más extensa y sobre todo en los tipos 1 y 2 puede afectar a la laringe y a la porción superior de la tráquea, dando lugar a la laringotráquea o bronquitis croup. El croup se caracteriza por la obstrucción respiratoria debido a edema de la laringe y estructuras relacionadas. La infección puede diseminarse hacia la porción inferior de la tráquea y los bronquios, culminando en una neumonía o una bronquiolitis, sobre todo por el virus tipo 3, pero con una frecuencia mucho menor que la observada con el virus incital respiratorio. La duración de la eliminación del virus de la parainfluenza es de casi una semana después que comienza la enfermedad. Algunos niños pueden excretar el virus varios días antes de la infección. El virus de tipo 3 puede excretar hasta por 4 semanas después del inicio de la enfermedad primaria. Se puede excretar hasta por 4 semanas después del inicio de la enfermedad primaria. Esta eliminación persistente en los niños pequeños facilita la propagación de la infección. La eliminación viral prolongada puede ocurrir en los niños con alteraciones de la función inmunitaria y en los adultos con neumopatías crónicas. Los factores que determinan la gravedad de la enfermedad por el virus de la parainfluenza no están claros, pero comprenden las propiedades virales y del hospedador, por ejemplo, la susceptibilidad de la proteína al desdoblamiento por diferentes proteasas, la producción de una proteasa apropiada por las células hospedadoras, el estado inmunitario del paciente y la hiperreactividad de las vías respiratorias. La producción de anticuerpos inmunoglobulina específicos del virus durante las infecciones primarias se ha relacionado con la gravedad de la enfermedad. El mecanismo puede consistir en la liberación de metadores de la inflamación que modifican la función de las vías respiratorias. Formación sincitial provocada por los paramyxovirus. A. Virus sincital respiratorio en las células MA104, sintición
siguen aumentos. Los sincitios, flechas, se deben a la fusión de membranas plasmáticas. Los núcleos se acumulan en el centro. B. Virus suicidio respiratorio en células EP2. Tinción hematoxilina de eosina 400X. El sincito contiene muchos núcleos e inclusiones citoplásmicas acidófilas. Virus del sarampión en las células renales humanas, tinción hematoxilina y eosina. Un enorme sincitio contiene centenares de núcleos de virus del sarampión en células renales humanas, tinción hematoxilina y eosina 400X. La célula gigante multinucleada contiene inclusiones nucleares acidófilas, flecha vertical, e inclusiones citoplásmicas, flecha horizontal. Utilización, manifestaciones clínicas. En el cuadro 34 se indica la importancia relativa de los virus de la parainfluenza como causa de las enfermedades respiratorias en diferentes grupos de edad. En la figura 46 se muestra su presencia en las infecciones respiratorias bajas en niños pequeños. Las infecciones primarias en los niños pequeños por lo general producen rinitis y faringitis, a menudo con fiebre y algo de bronquitis. Sin embargo, los niños con infecciones primarias causadas por los virus de la parainfluenza de tipos 1, 2 o 3 pueden tener una enfermedad grave que fluctúa desde la laringotraqueitis y el croup, sobre todo los tipos 1 y 2, hasta la bronquiolitis y la neumonía, sobre todo por el tipo 3. La enfermedad grave producida por el tipo 3 se presenta principalmente en los lactantes de menos de 6 meses de edad. El croup o laringotraqueobronquitis tiene más posibilidades de presentarse en los niños mayores de entre 6 y 18 meses de edad. Más de la mitad de las infecciones iniciales por los virus de la parainfluenza de tipo 1 a 3 producen enfermedad febril. Se estima que solo 2 a 3% presentan croup. El virus de la parainfluenza de tipo 4 no produce enfermedad grave incluso en la primera infección. La complicación más frecuente de la infección por el virus de la parainfluenza es la otitis media. Los niños y los adultos inmunodeficientes son susceptibles a las infecciones graves. Las tasas de mortalidad tras la infección por el virus de la parainfluenza en receptores de trasplante de médula ósea fluctúan de 10 a 20%. El virus de la enfermedad de Newcastle es un paramyxovirus aviar que produce neumoencefalitis en pollos jóvenes e influenza en aves más viejas. En el ser humano produce inflamación de la conjuntiva. El restablecimiento es completo en un lapso de 10 a 14 días. La infección en el ser humano es una enfermedad laboral limitada a trabajadores que manipulan aves infectadas. Inmunidad. Los virus de la parainfluenza de tipos 1 a 3 son serotipos distintivos que carecen de neutralización cruzada importante. Prácticamente todos los lactantes tienen anticuerpos maternos contra los virus presentes en el suero, pero estos anticuerpos no evitan la infección o la enfermedad. La reinfección de niños mayores y adultos también se presenta cuando los anticuerpos son desencadenados por una infección previa. Sin embargo, los anticuerpos modifican la enfermedad, ya que tales reinfecciones suelen manifestarse simplemente como infecciones respiratorias altas no febriles, resfriados comunes. La infección natural estimula la aparición de anticuerpo inmunoglobulina A en las secreciones nasales y la resistencia concomitante a la reinfección. Los anticuerpos inmunoglobulina A secretores son muy importantes para brindar protección contra la reinfección, pero desaparecen a los pocos meses. Por consiguiente, las reinfecciones son frecuentes, incluso en los adultos. Los anticuerpos séricos se elaboran contra las proteínas de superficie viral HN y F, pero se desconoce su función relativa como determinante de la resistencia. A medida que ocurren las reinfecciones sucesivas, la respuesta de anticuerpos se vuelve menos específica debido a los determinantes antigénicos compartidos entre los virus de la parainfluenza
y el virus del sarampión. Esto dificulta el diagnóstico de los paramyxovirus específicos relacionados con una determinada infección utilizando los análisis serológicos. Diagnóstico de laboratorio. La respuesta inmunitaria a la infección inicial por el virus de la parainfluenza en la vida es específica de tipo. Sin embargo, con las infecciones repetidas, la respuesta se vuelve menos específica y las reacciones cruzadas se extienden incluso al virus de la parotiditis. Los métodos de detección de antígenos son útiles para el diagnóstico rápido. El diagnóstico definitivo se basa en el aislamiento del virus en especímenes apropiados o en la detección de RNA viral mediante la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, RT-PCR, Reverse Transcription Polymerase or Chain Reaction, RT-PCR. Detección de antígeno. Se suele llevar a cabo la identificación directa de antígenos virales en los especímenes. Se pueden detectar antígenos en las células nasofaringeas exfoliadas mediante pruebas de inmunofluorescencias directas o indirectas. Estos dos métodos son rápidos pero menos sensibles que el aislamiento del virus y se deben controlar meticulosamente. Los reactivos inmunitarios muy específicos son esenciales cuando es conveniente la identificación del serotipo específico. Los tipos de infecciones de las vías respiratorias bajas en lactantes y niños pequeños con paramyxovirus y otros virus. Datos derivados de 25 años de vigilancia, 1976 a 2001, que abarcan 2009 niños desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. Virus de la parainfluenza. Este es el número de enfermedades respiratorias bajas por mes. Y en los meses, julio, agosto, septiembre, cada uno de los meses. Virus de la parainfluenza. Virus incisional respiratorio. Metapneumovirus humano. Influenza virus. Adenovirus. Aislamiento e identificación del virus. Los lavados nasales son muestras satisfactorias para el aislamiento del virus. También se ha utilizado el líquido de lavado broncoalveolar y tejido pulmonar. Un linaje continuo de nefronas de mono, LLC-MK2, es adecuado para el aislamiento de los virus de la parainfluenza. La inoculación rápida de las muestras en cultivos celulares es importante para el aislamiento viral satisfactorio, ya que la infecciosidad viral desciende con rapidez cuando se almacenan las muestras clínicas. Para el diagnóstico rápido, las muestras se inoculan en células que se multiplican en portaobjetos en tubos especiales y se centrifugan 30 minutos a 700 por gramo. Y se incuban los cultivos. 24 a 72 horas más tarde las células se fijan y se analizan mediante inmunofluorescencia utilizando anticuerpos monoclonales. Si es conveniente, se pueden utilizar reservas de anticuerpos para múltiples virus respiratorios, después de lo cual se lleva a cabo la tipificación específica de muestras positivas con anticuerpos individuales. Los virus de la parainfluenza se multiplican con lentitud y producen un efecto sintomático muy escaso. Otra forma de detectar la presencia del virus consiste en llevar a cabo la hemadsorción utilizando eritrocitos de cobayo. Dependiendo de la cantidad de virus, pueden necesitarse 10 o más días de incubación antes que los cultivos tengan positividad para la hemadsorción. Detección de ácido nucleico. Los análisis de reacción en cadena de la polimerasa se pueden utilizar para detectar RNA viral en los lavados nasales o en los frotes de secreción nasal y faríngea. Los análisis de RT-PCR tienen la misma sensibilidad que los métodos de cultivo celular. Los análisis de secuencia son útiles en los estudios de epidemiología molecular de las infecciones por el virus de la parainfluenza. Diagnóstico serológico. El diagnóstico serológico debe basarse en sueros pares. Las respuestas de anticuerpos se pueden determinar utilizando pruebas de NT, HI y enzimo inmunoanálisis de absorción ELISA. Un incremento del cuádruple en el título es indicativo de infección por un virus de la parainfluenza, lo mismo que la aparición de anticuerpos de inmunoglobulina M específico. Sin embargo, dados los problemas de los antígenos compartidos, es imposible confiar en el tipo de virus específico causal. Epidemiología. Los virus de la parainfluenza son una causa importante de enfermedad de las vías respiratorias bajas en los niños pequeños. Los virus de la parainfluenza tienen una amplia distribución geográfica.
El tipo 3 es el más frecuente y casi 2/3 de los lactantes son infectados durante el primer año de vida. Prácticamente todos tienen anticuerpos contra el tipo 3 hacia los 2 años de edad. Las infecciones con los tipos 1 y 2 se presentan con una tasa más baja. Las infecciones con los tipos 1 y 2 se presentan con una tasa más baja y alcanzan prevalencias de casi 75-60% respectivamente, hacia los 5 años de edad. El de tipo 3 es endémico y ocurre cierto incremento durante la primavera, en tanto que los tipos 1 y 2 tienden a producir epidemias durante el otoño o el invierno, a menudo en un ciclo de 2 años. Las reinfecciones son frecuentes durante la infancia y en los adultos y producen enfermedades respiratorias altas leves. Según informes, 67% de los niños son reinfectados con el virus de la parainfluenza de tipo 3 durante el segundo año de vida. En el caso de reinfecciones puede ser necesaria la hospitalización de los adultos con enfermedades pulmonares crónicas, por ejemplo asma. Los virus de la parainfluenza son transmitidos por el contacto interpersonal directo o por aerosoles de grandes gotas. Se ha aislado el de tipo 1 en muestras de aire obtenidas en las cercanías de los pacientes infectados. Las infecciones pueden presentarse a través de la nariz y de los ojos. Los virus de la parainfluenza por lo general se introducen en un grupo por los niños preescolares y luego se propagan fácilmente entre las personas. El periodo de incubación al parecer es de 5 a 6 días. El virus de tipo 3, sobre todo, por lo general infectará a todas las personas susceptibles en una población semicerrada, como en una familia o en una guardería, en un breve periodo. Los virus de la parainfluenza son causas problemáticas de infección intrahospitalaria en los servicios de pediatría de los hospitales. Otras situaciones de alto riesgo son los jardines de niños y las escuelas. Tratamiento y prevención. Se necesitan precauciones para el aislamiento de los contactos a fin de tratar los brotes intrahospitalarios del virus de la parainfluenza. Estas comprenden la restricción de visitantes, aislamiento de pacientes infectados y uso de batas y lavado de manos por el personal sanitario. Se ha utilizado el fármaco antiviral ribavirina con ciertas ventajas en el tratamiento de los pacientes inmunodeficientes con infecciones respiratorias bajas. No se dispone de ninguna vacuna. Infecciones por el virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio es la causa más importante de infecciones respiratorias bajas en lactantes y niños pequeños, por lo general superando a otros microorganismos patógenos como la causa de bronquiolitis y neumonía en los lactantes menores de 1 año de edad. Se estima que contribuyen a casi un 25% de las hospitalizaciones de niños debidas a enfermedades respiratorias. Patogenia y anatomía patológica. La replicación del virus sincitial respiratorio ocurre al principio en células epiteliales de la nasofaringe. El virus puede diseminarse hacia las vías respiratorias bajas y causar bronquiolitis y neumonía. Se pueden detectar antígenos virales en las vías respiratorias altas y en las células epiteliales esfaceladas. La viremia se presenta raras veces en el peor de los casos. El periodo de incubación entre la exposición y el inicio de la enfermedad es de 3 a 5 días. La eliminación viral puede persistir durante 1 a 3 semanas en los lactantes y los niños pequeños, en tanto que los adultos eliminan los virus solo durante 1 a 2 días. Se encuentran títulos virales elevados en las secreciones del sistema respiratorio de niños pequeños. El tamaño del inúculo es un factor importante que determina la infección satisfactoria en los adultos y posiblemente también en los niños. Un sistema inmunitario intacto al parecer es importante para resolver una infección, ya que los pacientes con alteraciones de la inmunidad mediada por células pueden infectarse de manera persistente por el virus sincitial respiratorio y eliminar el virus por meses. Aunque las vías respiratorias de los lactantes muy pequeños son estrechas y se obstruyen más fácilmente por la inflamación y el edema, solo un subgrupo de lactantes pequeños presenta infección grave por el virus sincitial respiratorio. Se ha informado que la susceptibilidad a la bronquiolitis está vinculada genéticamente con polimorfismos en genes inmunitarios innatos. Manifestaciones clínicas. La gama de enfermedades respiratorias causadas por el virus sincitial respiratorio fluctúa desde la infección no manifiesta o el resfriado común hasta la neumonía en los lactantes y bronquiolitis en los lactantes muy pequeños. La bronquiolitis es el síndrome clínico distintivo que se relaciona con este virus. Aproximadamente 1/3 de las infecciones primarias por el virus sincitial respiratorio afectan al sistema respiratorio bajo con gravedad tal que necesitan atención médica. El niño puede presentar sibilancias,
Casi 2% de los lactantes infectados necesitan hospitalización, lo cual da por resultado unas 51.000 a 82.000 hospitalizaciones cada año en Estados Unidos, con una frecuencia máxima a los 2 meses de edad. La evolución de los síntomas puede ser muy rápida y culminar con el deceso del paciente. Con la disponibilidad de los cuidados intensivos pediátricos modernos, la tasa de mortalidad en los lactantes normales es baja, alrededor de 1% de los pacientes hospitalizados. Pero si una infección por el virus sincitial respiratorio se superpone a la enfermedad preexistente como la cardiopatía congénita, la tasa de mortalidad puede ser elevada. La reinfección es frecuente tanto en niños como en adultos. Aunque las reinfecciones tienden a ser sintomáticas, la enfermedad suele limitarse a las vías respiratorias altas y semejar al resfriado común en personas sanas. Las infecciones por el virus sincitial respiratorio contribuyen a casi un tercio de las infecciones respiratorias en pacientes que reciben trasplante de médula ósea. La neumonía sobreviene en casi la mitad de los niños y adultos inmunodeficientes infectados, sobre todo si la infección se presenta en las primeras etapas del periodo subsiguiente al trasplante. Las tasas de mortalidad comunicadas fluctúan de 20 a 80%. La infección en los ancianos puede causar síntomas similares a la enfermedad por el virus de la influenza. Puede presentarse neumonía. Los estimados de la prevalencia del virus sincitial respiratorio en los centros de asistencia a largo plazo comprenden tasas de infección de 5 a 10%, neumonía en 10 a 20% de los infectados y tasas de mortalidad de 2 a 5%. Los niños que padecen bronquiolitis y neumonía por el virus sincitial respiratorio durante la lactancia a menudo manifiestan episodios recidivantes de enfermedad sibilante por muchos años. Sin embargo, no se ha demostrado ninguna relación causal entre las infecciones por el virus referido y las anomalías a largo plazo. Es posible que determinadas personas tengan rasgos fisiológicos subyacentes que las predispongan a las infecciones graves por el virus sincitial respiratorio y a las enfermedades respiratorias reactivas. El virus sincitial respiratorio es una causa importante de otitis media. Se estima que 30 a 50% de los episodios que ocurren durante el invierno en los lactantes se debe a infección por tal partícula viral. Inmunidad. Se piensa que las altas concentraciones de anticuerpo neutralizante que son transmitidas por la madre y que están presentes durante los primeros meses de vida son decisivas para la inmunidad protectora contra las enfermedades de las vías respiratorias bajas. La enfermedad sincitial respiratoria grave comienza a ocurrir en los lactantes de 2 a 4 meses de edad, cuando están descendiendo las concentraciones de anticuerpo en la madre. Sin embargo, la infección primaria y la reinfección pueden presentarse en la presencia de anticuerpos virales. El anticuerpo neutralizante en suero al parecer se correlaciona en alto grado con la inmunidad contra la enfermedad de las vías respiratorias bajas, pero no de las vías respiratorias altas. El virus sincitial respiratorio no es un inductor eficaz de interferón, en contraste con las infecciones por el virus de la influenza y la parainfluenza, en las cuales las concentraciones de interferón están elevadas y se correlacionan con la desaparición del virus. Tanto los anticuerpos séricos como los secretores se elaboran en respuesta a la infección por el virus sincitial respiratorio. La infección primaria con un subgrupo induce a la formación de anticuerpos de reacción cruzada al virus del otro subgrupo. Los lactantes más pequeños tienen respuestas de anticuerpos secretor de inmunoglobulina A e inmunoglobulina G más bajas al virus sincitial respiratorio que los lactantes mayores. No está claro si la inmunoglobulina A en las secreciones nasales interviene en la prevención contra la reinfección. La inmunidad celular es importante en el restablecimiento tras la infección. Se ha observado una interrelación entre el anticuerpo inmunoglobulina E específico del virus y la gravedad de la enfermedad. Los anticuerpos inmunoglobulina E secretores virales se han correlacionado con la presentación de bronquiolitis. Es evidente que la inmunidad tiene eficacia solo parcial y a menudo es superada bajo condiciones naturales. Son frecuentes las reinfecciones, pero se mitiga la gravedad de la enfermedad que sobreviene. Diagnóstico de laboratorio. El aislamiento del virus y la detección del RNA viral y del antígeno viral en las secreciones respiratorias constituyen los procedimientos de elección para diagnosticar la infección por el virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio difiere de otros paramyxovirus en que no tiene una hemaglutinina. Por tanto, en los métodos diagnósticos no se puede utilizar los análisis de hemaglutinación o hemoabsorción. Detección de antígeno. La identificación directa de antígenos virales en muestras clínicas es rápida y se necesitan solo algunas horas.
La inmunofluorescencia en células exfoliadas o ELISA en las secreciones nasofaringeas suelen utilizarse. Un lavado nasal o un aspirado de secreciones nasales es una buena fuente para identificar el virus. Grandes cantidades de virus están presentes en los lavados nasales de niños pequeños, 10 a la 3, 10 a las 8 unidades formadoras de plaque Forming Units, PFU por mililitro, pero hay mucha menor cantidad en los especímenes de adulto, menos de 100 PFU por mililitro. La detección de antígeno no es una prueba sensible en muchos adultos. Son útiles los estudios de ELISA para el diagnóstico rápido, lo cual es conveniente por disponerse del tratamiento antiviral. Aislamiento e identificación del virus. Se puede aislar el virus sincitial respiratorio de las secreciones nasales. Es en extremo lábil. Se deben inocular muestras de inmediato en los cultivos celulares. El congelamiento de los especímenes clínicos puede dar por resultado una pérdida completa de la infecciosidad. Los linajes de células heteroploides humanas, ELA y EP2, son los más sensibles para el aislamiento del virus. La presencia del virus sincitial respiratorio por lo general se reconoce por la aparición de células gigantes y sincitios en los cultivos inoculados. Pueden tardar hasta 10 días para que aparezcan los efectos sintomáticos. El diagnóstico definitivo se puede establecer mediante la detección del antígeno viral en las células infectadas utilizando un antisuero definido y la prueba de inmunofluorescente. Se puede lograr el aislamiento más rápido del virus sincitial respiratorio mediante la inoculación amplificada con centrífuga de ampollas que contienen cultivo de tejido que se multiplican en cubreobjetos. Mediante inmunofluorescencia o RT-PCR es posible examinar las células 24 a 48 horas más tarde. La detección del virus sincitial respiratorio es una prueba sólida de que la partícula interviene en una enfermedad activa, pero casi nunca se detecta en personas sanas. Detección del ácido nucleico. Se dispone de análisis de RT-PCR para la detección del virus sincitial respiratorio en las secreciones respiratorias. La sensibilidad de estos análisis equivale o supera a la del cultivo celular. La prueba tarda alrededor de un día. Las pruebas de RT-PCR son muy útiles en muestras de adultos en las cuales suelen haber solo pequeñas cantidades del virus. Tales análisis también son útiles para la subtipificación de cepas de virus sincitial respiratorio y para el análisis de la variación genética en los brotes epidémicos. De análisis serológico. Se pueden analizar anticuerpos séricos de diversas formas. Se utiliza inmunofluorescencia, ELISA y pruebas de NT. Las determinaciones de anticuerpos séricos son importantes para los estudios epidemiológicos, pero solo tienen una pequeña participación en la toma de decisiones clínicas. Epidemiología. El virus sincitial respiratorio tiene una distribución en todo el mundo y se reconoce como el principal microorganismo patógeno de las vías respiratorias de los niños. Aproximadamente el 70% de los lactantes están infectados hacia el año de edad y casi todos hacia los 2 años. La bronquiolitis grave o la neumonía tienden a presentarse en los lactantes de 6 semanas a 6 meses de edad con una frecuencia máxima a los 2 meses. Se puede aislar el virus de la mayoría de los lactantes menores de 6 meses que padecen bronquiolitis, pero casi nunca se aísla en lactantes sanos. Las infecciones del subgrupo A, al parecer, producen enfermedades más graves que las infecciones del subgrupo B. El virus sincitial respiratorio es la causa más frecuente de neumonía viral en niños menores de 5 años de edad, pero también produce neumonía en los ancianos o en las personas inmunodeficientes. La infección por el virus sincitial respiratorio en lactantes mayores y en niños da por resultado una infección del sistema respiratorio más leve que en aquellos menores de 6 meses de edad. Se disemina a través de las gotitas grandes y del contacto directo. Aunque el virus es muy lábil, puede sobrevivir en superficies ambientales hasta por 6 horas. La principal vía de entrada al hospedador lo constituyen la nariz y los ojos. La reinfección ocurre a menudo, pese a la presencia de anticuerpos específicos, pero los síntomas resultantes son los de una infección respiratoria superior leve, un resfriado común. En las familias con un caso identificado de infección sincitial respiratoria es frecuente la diseminación del virus a los hermanos y a los adultos. El virus sincitial respiratorio se disemina ampliamente en los niños cada año durante la estación de invierno. Aunque persiste durante los meses de verano, los brotes epidémicos tienden a alcanzar su máximo en febrero o en marzo en el hemisferio norte. En zonas tropicales la epidemia puede coincidir con las estaciones lluviosas. Produce infecciones intrahospitalarias en salas de recién nacidos y en salas de hospitalización pediátrica. La transmisión se presenta principalmente a través del personal hospitalario. El virus sincitial respiratorio también es causa de enfermedad sintomática en adultos jóvenes sanos en condiciones de hacinamiento, reclutas militares en capacitación básica,
En un estudio realizado en el año 2000 se identificó la partícula viral en 11% de los reclutas con síntomas respiratorios. Esto se comparó con la identificación de adenovirus, 48%, virus de la influenza, 11%, y virus de la preinfluenza, 3% en reclutas sintomáticos. Tratamiento y prevención. El tratamiento de las infecciones graves por el virus digital respiratorio depende principalmente de la asistencia de apoyo, por ejemplo, eliminación de las secreciones, administración de oxígeno. El fármaco antiviral ribavirina está autorizado para tratar las enfermedades respiratorias bajas debidas al virus referido, sobre todo en los lactantes con un riesgo elevado de enfermedad grave. El fármaco se administra en un aerosol durante 3 a 6 días. No es útil la ribavirina oral. La inmunoglobulina con elevadas concentraciones de anticuerpos contra el virus digital respiratorio tiene una actividad limitada. Se dispone de anticuerpos monoclonales antivirales humanizados. Gran parte de los esfuerzos de investigación se han expandido para tratar de desarrollar una vacuna de virus digital respiratorio. A finales del decenio de 1960 se evaluó una vacuna experimental con la partícula viral inactivada, con formalina. Los receptores presentaban altos títulos de anticuerpos séricos no neutralizantes, pero cuando los niños inmunizados presentaban una infección subsiguiente con el virus digital respiratorio de tipo silvestre, sufrían una enfermedad respiratoria baja, notablemente más grave que los niños del grupo de control. Se ha señalado que el tratamiento con formalina destruyó los epítopos protectores en el virus o que debido a la falta de estimulación de los receptores de tipo PAG en la vacuna provocaba solo anticuerpos de escasa avidez que no eran protectores. En la actualidad no se dispone de ninguna vacuna. El virus digital respiratorio plantea problemas especiales para el desarrollo de una vacuna. El grupo elegido como objetivo, los recién nacidos, tendrían que inmunizarse poco después del nacimiento para obtener protección en el momento de máximo riesgo de infección grave por el virus digital respiratorio y desencadenar una respuesta inmunitaria protectora en esta etapa temprana. Es difícil en la presencia de anticuerpos maternos. Una estrategia que se está evaluando es la inmunización materna con una vacuna. El objetivo es garantizar la transferencia de anticuerpos neutralizantes específicos del virus en concentraciones protectoras a los lactantes y que persista por 3 a 5 meses, el periodo de máxima vulnerabilidad de recién nacidos a las infecciones graves por el virus digital respiratorio. Las medidas de control necesarias cuando ocurren los brotes epidémicos intrahospitalarios son las mismas que las descritas antes para los virus de la parainfluenza, aislamiento de contactos, lavado de manos y restricción de visitantes. Infecciones por metaneumovirus humanos. Los metaneumovirus humanos constituyen un microorganismo patógeno respiratorio descrito por primera vez en 2001. Se detectó utilizando un método de molecular, reacción de cadena de polimerasa, en muestras clínicas de niños con enfermedades respiratorias, pero con resultados negativos en las pruebas virales. Al parecer está muy generalizado, con una seroprevalencia del 100% en adultos jóvenes y en personas mayores. El metaneumovirus humano puede causar una amplia gama de enfermedades respiratorias, desde los síntomas respiratorios altos leves hasta las infecciones respiratorias bajas graves. En general, los síntomas son similares a los causados por el virus digital respiratorio. Al parecer, las infecciones por metaneumovirus humanos en niños pequeños son menos frecuentes que con el virus digital respiratorio, pero más frecuentes con los virus de la parainfluenza. En un estudio de vigilancia de 25 años en Estados Unidos, en el que participaron más de 2.000 niños de recién nacidos hasta 5 años de edad, 20% de los especímenes de lavados nasales almacenados de pequeños con infecciones respiratorias bajas y previamente negativos para los virus en el cultivo resultaron con positividad para metaneumovirus humano en la prueba de reacción en cadena de la polimerasa. La mayor parte de las infecciones se presentó entre diciembre y abril. El metaneumovirus humano también produce enfermedad respiratoria en adultos con neoplasias malignas hematológicas y que viven en residencias para ancianos. Infecciones por virus de la parotiditis. La parotiditis es una enfermedad contagiosa aguda que se caracteriza por el crecimiento no purulento de una o de las dos glándulas salivales. El virus de la parotiditis produce en su mayor parte una enfermedad infantil leve, pero en los adultos son muy frecuentes las complicaciones como la meningitis y la orquitis. Más de un tercio de todas las infecciones por parotiditis son asintomáticas. Patogenia y anatomía patológica. Los seres humanos son los únicos hospedadores naturales de los virus de la parotiditis. La replicación primaria ocurre en las células epiteliales de la cavidad nasal o de las vías respiratorias altas.
La virimes disemina luego el virus a las glándulas salivales y a otros órganos y sistemas importantes. La afectación de la glándula parótida no es un paso obligatorio en el proceso infeccioso. El periodo de incubación puede fluctuar de 2 a 4 semanas, pero suele ser de casi 14 a 18 días. El virus es eliminado en la saliva desde casi 3 días hasta 9 días después del inicio del edema de las glándulas salivales. Alrededor de un tercio de las personas infectadas no muestran síntomas evidentes, como infecciones no manifiestas, pero tienen la misma capacidad para transmitir la infección. Es difícil controlar la transmisión de la parotiditis debido a los periodos de incubación variables. La presencia del virus en la saliva antes que se presenten los síntomas clínicos y el gran número de casos asintomáticos, pero infecciosos. La parotiditis es una enfermedad viral sistémica con una propensión a replicarse en las células epiteliales en diversos órganos viscerales. El virus a menudo infecta los riñones y se puede detectar en la orina de la mayoría de los pacientes. La viruria persiste hasta por 14 días después que comienzan los síntomas clínicos. El sistema nervioso central también puede infectarse y puede ser afectado aun cuando no hay parotiditis. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la parotiditis reflejan la patogenia de la infección. Por lo menos un tercio de los casos de parotiditis son asintomáticos, lo que comprende casi todas las infecciones en los niños menores de 2 años de edad. El signo más característico de los casos sintomáticos es el edema de las glándulas salivales, que ocurre en casi 50% de los pacientes. Un periodo prodrómico de malestar y anorexia se acompaña del crecimiento rápido de las glándulas parótidas y también de otras glándulas salivales. El edema puede estar circunscrito a una glándula parótida o a una glándula. Puede crecer varios días antes que la otra. El crecimiento de la glándula se acompaña de dolor. La afectación del sistema nervioso central es frecuente, 10 a 30% de los casos. La parotiditis produce meningitis aséptica y es más frecuente en los varones que en las mujeres. La meningoencefalitis suele presentarse 5 a 7 días después de la inflamación de las glándulas salivales, pero hasta la mitad de los pacientes no tendrán signos clínicos de parotiditis. Se comunica la meningitis hasta en un 15% de los casos y la encefalitis en menos de 0.3%. Los casos de meningitis por parotiditis y de meningoencefalitis suelen resolverse sin secuelas, aunque la sordera unilateral se presenta en casi 5 en 100.000 casos. La tasa de mortalidad debida a la encefalitis por parotiditis es de casi 1%. Los testículos y los ovarios pueden estar afectados, sobre todo después de la pubertad. 20-50% de los varones infectados con el virus de la parotiditis presentan orquitis, a menudo unilateral. Dada la falta de elasticidad de la túnica albuginea, que no permite la hinchazón del testículo inflamado, la complicación es en extremo dolorosa. La atrofia del testículo puede ocurrir como resultado de la necrosis por presión, pero raras veces se produce esterilidad. La ovaritis por parotiditis se presenta en casi 5% de las mujeres. Se ha informado la pancreatitis en casi 4% de los casos. Inmunidad. La inmunidad es permanente después de una sola infección. Solo hay un tipo antigénico de virus de la parotiditis y no muestra una variación antigénica notable. Después de la infección natural se presentan en el suero anticuerpos contra la glucoproteína HN, antígeno 5, la glucoproteína F y la proteína interna de la nucleocápside NP, antígeno S. Los anticuerpos del antígeno S son los primeros en aparecer, 3 a 7 días después que comienzan los síntomas, pero son transitorios y por lo general desaparecen al cabo de 6 meses. Los anticuerpos al antígeno 5 se presentan con más lentitud, aproximadamente 4 semanas después del inicio, pero persisten por años. Los anticuerpos contra el antígeno HN se correlacionan bien con la inmunidad. Se piensa que incluso las infecciones asintomáticas generan inmunidad de por vida. También se produce una respuesta inmunitaria mediada por las células. Se activa el interferón en una etapa temprana de la parotiditis. En personas inmunes, los anticuerpos inmunoglobulina secretados en la nasofaringe manifiestan una actividad neutralizante. La inmunidad pasiva es transferida a la madre a la descendencia, por consiguiente es infrecuente ver parotiditis en lactantes menores de 6 meses de edad. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de los casos típicos suele establecerse basándose en las manifestaciones clínicas.
Sin embargo, otros agentes infecciosos, fármacos y trastornos pueden causar síntomas similares. En los casos en que no hay parotiditis, el laboratorio es útil para establecer el diagnóstico. Las pruebas comprenden el aislamiento del virus infeccioso, la detección del ácido nucleico mediante RT-PCR y el diagnóstico serológico. Aislamiento e identificación del virus. Las muestras clínicas apropiadas para el aislamiento viral son saliva, líquido cefalorraquídeo y orina, obtenidas a los pocos días de comenzada la enfermedad. Se puede aislar el virus de la orina hasta por 2 semanas. Se prefieren las células de riñón de mono para el aislamiento del virus. Las muestras se deben inocular poco después de que se obtienen, ya que el virus de la parotiditis es termolábil. Para un diagnóstico rápido, la inmunofluorescencia utilizando antisuero específico de parotiditis puede detectar antígenos del virus de la parotiditis ya desde los 2 a 3 días después de la inoculación en cultivos celulares mediante el método de centrifugación y cultivo. En los sistemas de cultivo tradicionales, los efectos citopáticos característicos del virus de la parotiditis consisten en redondeamiento de las células y formación de células gigantes. Puesto que no todas las cepas primarias muestran la formación digital característica, se puede utilizar la prueba de hemadsorción para demostrar la presencia de hemadsorbente 1 y 2 semanas después de la inoculación. Se puede confirmar una cepa como el virus de la parotiditis mediante la inhibición de la hemadsorción utilizando antisuero específico de la parotiditis. Detección de ácido nucleico. La RT-PCR es un método muy sensible que permite detectar secuencias de genoma de la parotiditis en muestras clínicas. Ayuda a detectar el virus en muchas muestras clínicas que son negativas en los intentos para aislar el virus. Los análisis mediante RT-PCR permiten identificar cepas de virus y proporcionan información útil en los estudios epidemiológicos. Diagnóstico serológico. La detección simple del anticuerpo de la parotiditis no es adecuada para diagnosticar una infección. Más bien puede ser demostrada una elevación de anticuerpo utilizando sueros pares. Un incremento de 4 tantos o más en el título de anticuerpo es signo de infección por parotiditis. Se suele utilizarse la prueba de ELISA o HI. Los anticuerpos contra la proteína HN son neutralizantes. Se puede diseñar ELISA para detectar anticuerpos de inmunoglobulina M o inmunoglobulina G específicos de la parotiditis. La inmunoglobulina M de la parotiditis invariablemente se presenta en las primeras etapas de la enfermedad y pocas veces persiste por más de 60 días. Por tanto, la demostración de la inmunoglobulina M específica de la parotiditis en suero obtenido en las primeras etapas de la enfermedad es muy sugestiva de una infección reciente. Los anticuerpos heterotípicos provocados por las infecciones por el virus de la parainfluenza no reaccionan en forma cruzada en la prueba de ELISA para inmunoglobulina M de la parotiditis. Epidemiología. La parotiditis es endémica en todo el mundo. Aparece en casos durante todo el año en los climas calientes y alcanza su máximo en el invierno y la primavera en los climas templados. Los brotes epidémicos se presentan cuando el hacinamiento favorece la diseminación del virus. La parotiditis es sobre todo una infección de los niños. La enfermedad alcanza su máxima incidencia en los niños de 5 a 9 años de edad, pero puede presentarse epidemias en los casos de la Armada. En los niños menores de 5 años de edad, las paperas suelen causar infección respiratoria alta sin parotiditis. La parotiditis es muy contagiosa. La mayoría de las personas susceptibles en un domicilio adquirirán la infección de un miembro infectado. El virus es transmitido por contacto directo, gotitas transmitidas en el aire o vómitos contaminados con saliva o orina. El contacto más cercano es necesario para la transmisión de la parotiditis que para la transmisión del sarampión o la varicela. Aproximadamente un tercio de las infecciones por el virus de la parotiditis no son manifiestas. Durante la evolución de la infección asintomática, el paciente puede transmitir el virus a otras personas. Los individuos con parotiditis asintomática adquieren la inmunidad. La tasa de mortalidad global para la parotiditis es baja, un deceso de 10.000 casos en Estados Unidos, lo cual se debe principalmente a encefalitis. La frecuencia de parotiditis y complicaciones concomitantes ha disminuido notablemente desde el advenimiento de la vacuna de virus vivos. En 1967, el año que se autorizó la vacuna de la parotiditis, habían 200.000 casos de parotiditis y 900 pacientes con encefalitis. En Estados Unidos, de 2001 a 2003 hubo menos de 300 casos de parotiditis cada año.
En 2006 hubo un brote de parotiditis en Estados Unidos que dio por resultado más de 5.700 casos. 6 estados en el occidente medio notificaron 84% de los casos. El brote epidémico comenzó en un campo universitario en adultos jóvenes y se propagó a todos los grupos de edad. El brote epidémico probablemente se diseminó a causa de las condiciones de vivienda cercana en los campos universitarios y la acumulación de personas susceptibles que no se inmunizaron satisfactoriamente. Tratamiento, prevención y control. No se dispone de ningún tratamiento específico. La inmunización con el virus de la parotiditis vivo atenuado es el mejor método para reducir las tasas de morbilidad y mortalidad por parotiditis. Los esfuerzos por minimizar la diseminación del virus durante un brote epidémico a través de procedimientos de aislamiento son fútiles dada la elevada frecuencia de casos asintomáticos y el grado de eliminación del virus antes que aparezcan los síntomas clínicos. Sin embargo, los estudiantes y el profesional sanitario que adquieren la parotiditis deben ser retirados de la escuela y del trabajo hasta 5 días después que comience la parotiditis. En 1967 se autorizó en Estados Unidos una vacuna de virus vivos atenuados eficaz elaborada en cultivo de células de embrión de pollo. Produce una infección asintomática no transmisible. La vacuna de la parotiditis está disponible en combinación con las vacunas de virus vivos del sarampión y la rubiola (MMR). Las vacunas combinadas de virus vivos producen anticuerpos contra cada uno de los virus en casi 78-95% de las vacunas. No hay un incremento del riesgo de meningitis aséptica después de la vacunación con virus vivos del sarampión y la rubiola. En Japón, Rusia y Suiza se han desarrollado otras vacunas de virus vivos atenuados de la parotiditis. Se recomienda 2 dosis de vacuna de MMR para el ingreso escolar. Dado el brote de parotiditis en 2006, las recomendaciones de vacunación actualizada para la prevención de transmisión de la parotiditis en ámbitos de riesgo para la propagación de la infección fueron dadas a conocer. Se deben administrar 2 dosis de vacunas al personal sanitario nacido antes de 1957 que no tengan indicios de inmunidad contra la parotiditis y se ha de considerar una segunda dosis de la vacuna para quienes hayan recibido una sola dosis. Infección por el virus de sarampión. El sarampión es una enfermedad muy aguda, muy contagiosa, caracterizada por fiebre, síntomas respiratorios y un exantema maculopapuloso. Las complicaciones son frecuentes y pueden ser muy graves. La introducción de una vacuna de virus vivos eficaz ha reducido drásticamente la frecuencia de esta enfermedad en Estados Unidos, pero el sarampión sigue siendo una causa principal de muerte en niños pequeños en muchos países en vías de desarrollo. Patogenia y anatomía patológica. El ser humano es el único hospedador natural del virus del sarampión, aunque se pueden infectar en condiciones experimentales otras múltiples especies como monos, perros y ratones. En estas figuras se muestra la evolución natural de la infección del sarampión. El virus logra acceso al cuerpo humano a través del sistema respiratorio donde se multiplican los tejidos locales. La infección se propaga luego al tejido linfoide regional donde ocurre una multiplicación adicional. La viremia primaria disemina el virus, el cual luego se replica en el sistema reticular endotelial. Por último, una segunda viremia siembra las superficies epiteliales del cuerpo, lo que comprende piel, sistema respiratorio y conjuntiva, donde ocurre la replicación focal. El sarampión se puede replicar en determinados linfocitos, lo cual ayuda a la diseminación por todo el cuerpo. Las células gigantes multinucleadas con inclusiones intranucleares se observan en tejidos linfoides de todo el organismo, como ganglios linfáticos, amígdalas, apéndices. Los fenómenos descritos se presentan durante el periodo de incubación, el cual suele durar 8 a 12 días, pero puede persistir hasta por 3 semanas en los adultos. Durante la fase prodrómica, 2 a 4 días, los primeros 2 a 5 días del exantema, el virus está presente en lágrimas, secreciones nasales y faringias, orina y sangre. El exantema maculopapuloso característico aparece alrededor del día 14. Precisamente cuando comienzan a ser detectables los anticuerpos circulantes, desaparece la viremia y desciende la fiebre. El exantema sobreviene a consecuencia de la interacción de los linfocitos T inmunes.
con las células infectadas por el virus en los vasos sanguíneos pequeños y dura alrededor de una semana. En los pacientes con inmunidad defectuosa mediada por células no sobreviene ningún exantema. La afección del sistema nervioso central es frecuente en el sarampión, como en la figura que se va a mostrar. Se presenta una encefalitis sintomática en casi 1 en 1000 casos, puesto que el virus infeccioso pocas veces se aísla del cerebro. Se ha señalado que una reacción autoinmunitaria es el mecanismo que interviene en esta complicación. En cambio, la encefalitis progresiva por el cuerpo de inclusión del sarampión puede presentarse en los pacientes de inmunidad celular defectuosa. El virus con replicación activa está presente en el cerebro en esta forma de la enfermedad por lo general mortal. Una complicación tardía infrecuente del sarampión es la panencefalitis esclerosante subaguda, SSPE, subacute sclerosing panencefalitis. Esta enfermedad mortal se presenta años después de la infección por el sarampión inicial y es causada por el virus que permanece en el cuerpo después de la infección aguda. Grandes cantidades de antígenos del sarampión están presentes en los cuerpos de inclusión en las células cerebrales infectadas, pero solo algunas partículas virales maduran. La replicación viral es defectuosa debido a la falta de producción de uno o más productos génicos virales, a menudo la proteína de la matriz. Manifestaciones clínicas. Vamos a ver esta imagen antes de continuar. Evolución natural de la infección por el virus del sarampión. La replicación viral comienza en el epitelio respiratorio y se disemina a monocitos macrófagos, células endoteliales, células epiteliales en sangre, vaso, ganglios linfáticos, pulmón, timo, hígado y piel, y a las superficies mucosas de los sistemas digestivo, respiratorio y genitourinario. La respuesta inmunitaria específica contra el virus es detectable cuando aparece el exantema. La eliminación del virus coincide aproximadamente con la desaparición del exantema. SSPE significa panencefalitis esclerosante subaguda. Enfermedad, virus, sangre y faringe. Cuantificación de anticuerpo, días. Invasión viral inicial. Este es el periodo de incubación que incluye la fase prodrómica, el inicio del exantema. En días -14, -7 y aquí en 0 inicia el exantema. Síntomas respiratorios, manchas de Koplik y el exantema de 0 a 7 días. Aquí se eleva el anticuerpo G. Aquí el linfocitos TCD8. Son los que están más elevados, los hayas elevados en el exantema. La inmunoglobulina M se eleva para el exantema. Esos son días después del inicio del exantema y años que es panencefalitis puede presentarse esclerosante subaguda. Entonces decíamos que las manifestaciones clínicas, las infecciones en los hospedadores no inmunes casi siempre son sintomáticas tras un periodo de incubación de 8 a 12 días. El sarampión suele ser una enfermedad de 7 a 11 días, con una fase prodrómica de 2 a 4 días, seguida de una fase eruptiva de 5 a 8 días. La fase prodrómica se caracteriza por fiebre, estornudos, tos, rinorrea, hiperemia conjuntival, manchas de Koplik y linfopenia. La tos y la coriza reflejan una reacción inflamatoria intensa que afecta a la mucosa del sistema respiratorio. La conjuntivitis suele acompañarse de fotofobia. Las manchas de Koplik patognomónicas del sarampión son pequeñas ulceraciones de color blanco azulado en la mucosa bucal opuesta a los molares inferiores. Esas manchas contienen células gigantes y antígenos virales y aparecen unos 2 días después del exantema. La fiebre y la tos persisten hasta que el exantema aparece y luego desaparece al cabo de 1 a 2 días.
El exantema, que comienza con la cabeza y luego se propaga en forma progresiva al tórax, el tronco y por las extremidades, aparece como maculopápulas de color rosa claro, bien circunscritas, que experimentan coalescencia para formar ronchas, las cuales se vuelven parduzcas en un lapso de 5 a 10 días. El exantema que desvanece se resuelve con descamación. Los síntomas son más intensos cuando el exantema alcanza su máxima expresión, pero ceden rápidamente poco después. El sarampión modificado ocurre en personas parcialmente inmunes, como los lactantes con anticuerpo materno residual. El periodo de incubación es prolongado, los síntomas prodrómicos están reducidos, demasiados de compliques no suelen presentarse y el exantema es leve. La complicación más frecuente del sarampión es la otitis media, 5 a 9% de los casos. La neumonía es la complicación letal más frecuente del sarampión, causada por infecciones bacterianas secundarias. Esto ocurre en menos de 10% de los casos en los países desarrollados, pero es mucho más frecuente, 20-80%, en los países en vías de desarrollo. Las complicaciones pulmonares constituyen más del 90% de los decesos relacionados con el sarampión. La neumonía sobreviene de 3 a 15% de los adultos con sarampión, pero la mayor parte de los casos se deben al propio virus más que a bacterias. Son infrecuentes los decesos. La neumonía de las células gigantes es una complicación importante en los niños y en los adultos con deficiencia de la inmunidad mediada por células. Se piensa que se debe a una replicación viral irrestricta y tiene una alta tasa de mortalidad. Las complicaciones que afectan al sistema nervioso central son las más graves. Alrededor del 50% de los niños con sarampión regular muestran cambios electroencefalográficos. La encefalitis aguda se presenta en casi 1 en 1000 casos. No existe ninguna correlación evidente entre la gravedad del sarampión y la aparición de las complicaciones neurológicas. La encefalomielitis postinfecciosa, encefalitis diseminada aguda, es una enfermedad autoinmunitaria asociada a una respuesta inmunitaria a la proteína básica de mielina. La tasa de mortalidad en la encefalitis relacionada con el sarampión es de casi 10 a 20%. La mayoría de los sobrevivientes tienen secuelas neurológicas. La panencefalitis esclerosante subaguda, la complicación tardía e infrecuente de la infección por sarampión, tiene una incidencia de casi 1 en 300.000 casos. La enfermedad comienza de manera insidiosa 5 a 15 años después de un caso de sarampión. Se caracteriza por deterioro mental progresivo, movimientos involuntarios, rigidez muscular y estado de coma. Suele ser mortal al cabo de 1 a 3 años después del inicio. Los pacientes con SSP muestran cuantificaciones elevadas de anticuerpos del sarampión en el líquido cefalorraquídeo y el virus del sarampión defectuoso en las células del cerebro. Con el empleo generalizado de la vacuna del sarampión se ha vuelto menos frecuente la panencefalitis esclerosante subaguda. Inmunidad. Solo hay un tipo antigénico del virus de sarampión. La infección confiere inmunidad de por vida. La mayor parte de los llamados segundos ataques representan errores de diagnóstico, sea de la inicial o de la segunda de las enfermedades. La presentación de anticuerpos humorales indica inmunidad. Sin embargo, la inmunidad celular al parecer es esencial para el restablecimiento y la protección. Los pacientes con deficiencias de inmunoglobulina se restablecen del sarampión y adquieren resistencia a la infección, en tanto que los pacientes con deficiencias inmunitarias celulares tienen una evolución muy deficiente cuando adquieren las infecciones del sarampión. La participación de la inmunidad de la mucosa en la resistencia a las infecciones no está clara. Las respuestas inmunitarias del sarampión intervienen en la patogenia de la enfermedad. La inflamación local produce los síntomas prodrómicos y la inmunidad específica mediada por células participa en la aparición del exantema. La infección por el sarampión produce una supresión inmunitaria muy importante en la porción mediada por células del sistema inmunitario, pero se observa que afecta a todos los componentes. Esta es la causa de las infecciones secundarias graves y puede persistir por meses después de la infección por el sarampión. Diagnóstico de laboratorio. El sarampión característico se diagnostica de manera fiable basándose en los datos clínicos. El diagnóstico de laboratorio puede ser necesario en los casos de sarampión modificados o atípicos. Detección de antígeno y ácido nucleico. Los antígenos de sarampión pueden detectarse directamente en células epiteliales de secreciones respiratorias, la nasofaringia, conjuntivas y orina. Los anticuerpos contra la nucleoproteína son útiles porque es la proteína viral más abundante en las células infectadas. La detección de RNA viral mediante RT-PCR es un método sensible que se puede aplicar a diversas muestras clínicas para el diagnóstico del sarampión. B. Aislamiento e identificación del virus. Los brotes de secreciones nasofaringias y conjuntivales.
Las muestras de sangre, las secreciones respiratorias y la orina obtenidas de un paciente durante el periodo febril son fuentes apropiadas para el aislamiento del virus. Las células de riñón de mono o persona o un linaje de células linfoblastoides de P95A son óptimas para los intentos de aislamiento. El virus del sarampión crece con lentitud. Los efectos sintomáticos característicos, células gigantes multinucleadas que contienen cuerpos de inclusión intranuclear e intracitoplásmicas, tardan 7 a 10 días en desarrollarse. Las pruebas mediante el método centrifugación y el cultivo pueden finalizarse en 2 a 3 días utilizando la tinción de anticuerpo fluorescente para detectar antígenos de sarampión en los cultivos inoculados. Sin embargo, el aislamiento del virus es técnicamente difícil. Diagnóstico serológico. La confirmación serológica de la infección por el sarampión depende de un incremento de 4 tantos en el título de anticuerpos entre los sueros de fase aguda y de fase convaleciente o de la demostración de anticuerpo de inmunoglobulina M específico de sarampión en una sola muestra de suero obtenida entre 1 y 2 semanas después del inicio del exantema. Las pruebas ELISA, HI y NT se pueden utilizar para determinar anticuerpos del sarampión, aunque ELISA es el método más práctico. Las manchas de sangre desecada y los líquidos orales al parecer son útiles alternativas al suero para la detección de anticuerpos del sarampión en zonas donde es difícil la obtención y manejo de muestras de suero. La mayor parte de la respuesta inmunitaria está dirigida contra la nucleoproteína viral. Los pacientes con SSPE muestran una respuesta de anticuerpo exagerada con títulos de 10 a 100 datos más elevados que los observados en los sueros de etapa convaleciente típica. Epidemiología. Las características epidemiológicas clave del sarampión son elevada contagiosidad del virus, existencia de un solo serotipo, no hay un reservorio animal, las infecciones asintomáticas son infrecuentes y la infección confiere inmunidad de por vida. La prevalencia y la incidencia del sarampión por edades están relacionadas con la densidad de la población, con factores económicos y ambientales y el empleo de una vacuna de virus vivos atenuado, de virus vivos eficaz. La transmisión ocurre predominantemente a través de la vía respiratoria, por inhalación de grandes gotitas de secreciones infectadas. Los fómites al parecer no participan de manera importante en la transmisión. La transmisión transplacentaria hematógena puede ocurrir cuando el sarampión se presenta durante el embarazo. Un suministro continuado de individuos susceptibles es necesario para que el virus persista en una población. Se necesita una población que se acerque a 500.000 individuos para mantener el sarampión como una enfermedad endémica. En las poblaciones más pequeñas el virus desaparece hasta que es reintroducido desde el exterior después que se acumula un número crítico de personas no inmunes. El sarampión es endémico en todo el mundo. En general, las epidemias experimentan recidiva con regularidad casi 2 a 3 años. Un estado de inmunidad de la población es el factor determinante. La enfermedad se exacerbará cuando haya una acumulación de niños susceptibles. La gravedad de una epidemia depende del número de individuos susceptibles. Cuando se introduce la enfermedad en poblaciones aisladas, donde no ha sido endémica, una epidemia se produce con rapidez y las tasas de ataque son de casi 100%. Todos los grupos de edad desarrollan sarampión clínico y la tasa de mortalidad puede ser hasta de 25%. En los países industrializados el sarampión ocurre en niños de 5 a 10 años de edad, en tanto que en los países en vías de desarrollo suelen infectarse a los niños menores de 5 años. El sarampión pocas veces produce muerte en personas sanas de países desarrollados. Sin embargo, en los niños desnutridos en países en vías de desarrollo donde no se dispone de atención médica adecuada, es una causa principal de mortalidad en los lactantes. La Organización Mundial de la Salud estimó en 2005 que había 30 a 40 millones de casos de sarampión y 530.000 decesos cada año en todo el mundo. El sarampión es la quinta causa global principal de mortalidad en niños menores de 5 años de edad y las muertes por sarampión ocurren en forma desproporcionada en África y el sureste de Asia. La Organización Mundial de la Salud y el Fondo Internacional de Urgencias para los Niños de las Naciones Unidas, UNICEF, establecieron un plan de 2005 para reducir la mortalidad del sarampión a través de actividades de inmunización y mejor atención clínica de los casos. Se estima que entre 2000 y 2007 el número de casos de sarampión y de muertes por sarampión se redujo en más de 2/3. Los casos de sarampión ocurren durante todo el año en climas templados. Las epidemias tienden a presentarse a finales del invierno y a principios de la primavera. En Estados Unidos hubo 540 casos de sarampión y de 1997 a 2001, de los cuales un 67% estuvieron vinculados con importaciones, personas infectadas fuera de Estados Unidos.
Durante el periodo de 8 años, 1996-2004, 117 pasajeros con casos de sarampión importados se consideraron infecciosos mientras que viajaban en naves aéreas. Pese a la índole tan infecciosa del virus, solo se identificaron 4 casos de propagación secundaria. En Estados Unidos se presentaron 131 casos de sarampión en 2008. Solo 17 eran de importaciones. Los otros casos ocurrieron en gran parte en niños de edad escolar no vacunados. Para mantener eliminada la transmisión del sarampión, las tasas de protección con la vacuna deben superar el 90%. Tratamiento, prevención y control. El tratamiento con vitamina A en los países en vías de desarrollo ha disminuido la mortalidad y la morbilidad. El virus del sarampión es susceptible in vivo a la inhibición por ribavirina, pero no se han demostrado los beneficios clínicos. Desde 1963 se ha contado con una vacuna del virus vivo en sarampión atenuado que es muy eficaz y tolerable. Está disponible en forma monovalente y combinada con la vacuna de la rubiola de virus vivos atenuados, MR, vacuna de la rubiola de virus vivos atenuados y del sarampión, MMR, y vacuna de la varicela de virus vivos atenuados, MMRB. Sin embargo, puesto que no se vacuna a los niños y dados los casos infrecuentes de ineficacia de la vacuna, no se ha eliminado el sarampión. La vacuna ha reducido el sarampión nativo en Estados Unidos desde cifras previas a la vacuna de más de 500.000 casos cada año a 37 casos en 2004. Las reacciones clínicas leves, fiebre o exantema leve, se presentarán en 2 a 5% de los vacunados, pero no hay expresión del virus o esta es escasa y no hay ninguna transmisión. La inmunosupresión ocurre al igual que con el sarampión, pero es transitoria y no tiene importancia clínica. Los títulos de anticuerpos tienden a ser menores que después de la infección natural, pero los estudios han demostrado que los anticuerpos activados por la vacuna persisten hasta por 33 años, lo que indica que la inmunidad probablemente es de por vida. Se recomienda que todos los niños, personal sanitario y viajeros internacionales sean vacunados. Las contraindicaciones para la vacunación comprenden embarazo o alergia a los huevos o a la neomicina, alteraciones inmunitarias, excepto las debidas a la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, y la administración reciente de inmunoglobulina. El periodo de la vacuna del virus del sarampión muerto se suspendió en 1970, ya que algunas personas vacunadas se sensibilizaron y presentaron sarampión atípico grave cuando se infectaron con el virus silvestre. La cuarentena no es eficaz como una medida de control, ya que la transmisión del sarampión ocurre durante la fase prodrómica. Vamos a continuar después.